está presente en nuestro día a día, aunque digas que eres cero creativo, pero seguro tienes algo que aún no has explorado. Por eso, en el episodio del día de hoy vamos a hablar sobre cómo desarrollar nuestra imaginación y nuestra creatividad. Bienvenidas y bienvenidos a Todo Depende del Contexto. Yo soy Ana González y soy psicóloga y qué gusto de estar con ustedes, de acompañarlos una vez más en lo que sea que estén haciendo. Y pues el episodio de hoy, como ya vieron y ya escucharon, es un episodio súper interesante que a mí me emociona mucho por el tema, por la parte de la creatividad, por la imaginación, porque creo que aunque digamos que no somos nada creativos o que nuestro trabajo o que nuestro día a día no amerite la creatividad, creo que en todo lo que hagamos siempre debemos de tener esa parte creativa. Así que para ello tengo a un súper invitado. Él viene del mundo de la publicidad y del marketing. Así que bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Perdónenme que está sonando, ya saben, sonidos de pandemia. Sonidos de pandemia, la basura, el del gas. Totalmente, está pasando en este momento el carrito de la basura. Una disculpa por el ruido que se está metiendo. Pero muchísimas gracias Ana por invitarme, por estar acá. Estoy muy contento de platicar contigo. Pues sí, mucho gusto, porque bueno, antes de iniciar estábamos platicando de que no nos conocemos, pero por cuestiones nos hemos estado conectados, aunque no lo sepamos, pero pues muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí y contar un poco desde tu perspectiva y desde tu experiencia acerca más de este tema. No, hombre, yo feliz y sí, platicábamos que tenemos por ahí personas en común de hace muchos años, entonces estuvo muy chistoso enterarnos que a pesar de que no nos conocemos, teníamos por ahí conocidos en común, estuvo muy padre. Y de nuevo, muchas gracias por invitarme. Yo feliz de platicar acá contigo y pues con todos los que están escuchando, viéndonos. Pues sí, te escogí a ti porque, bueno, y como te mencionaba hace un tiempo, pues te sigo en Twitter y te sigo en Instagram y te descubrí como por esta parte de los tweets de la serie de Luis Miguel que estaban muy interesantes y yo ahí picada viendo cuál era el momento real que había pasado lo que pusieron en la serie. Entonces, desde mi percepción te me haces como una persona pues muy creativa y creo que tu trabajo también pues Gracias. lo amerita, ¿no? Entonces también más allá de dar conceptos y más allá de dar tal cual el significado de creatividad, pues creo que no nos sirve como mucho. Más bien es llevarlo como un poco más a lo personal y desde tu perspectiva y que nos cuentes más de ti, cómo llevas esa creatividad, quién es Gustavo, cómo no sé si desde siempre has tenido como esa chispa. Creo que hay personas que tienen como esa diferencia en el que su mente está en 1000 por hora y se les ocurre y se les ocurre y se les ocurre. A veces no es tan padre porque a lo mejor llega la noche y siguen pensando y quieren descansar y no lo pueden hacer. Entonces, que nos cuentes más acerca de ti. ¿Tú te consideras como esa persona creativa? Mira, voy a empezar, digo, para los que no me conozcan, que por supuesto nadie me conoce, les cuento rapidísimo a qué me dedico. Yo trabajo en un medio de comunicación y me hago cargo del equipo de publishing, que es, a resumidas cuentas, hacer estrategia para que los contenidos funcionen y como somos un medio digital, pues en redes sociales. Entonces estoy metido todo el tiempo en redes sociales y aparte me gusta mucho la cultura pop y me gusta digital y los medios y demás, ¿no? A eso me dedico. Y como decías al inicio, Ana, yo no me considero creativo. Creo que algo que mucha gente que es creativa dice, pues no creo que yo sea creativo. Yo siempre batallo con el tema de la creatividad porque mi trabajo como tal no es tan creativo, aunque sí, pero es mucho más analítico. Yo tengo que lidiar más con números y con interpretación de conductas y demás. De hecho, es más psicólogo lo que yo hago Ujú. que comunicación, ¿no? Que mercadotecnia. Me toca analizar a las audiencias, ver por qué se comportan. Es que un poquito de sociología también, Sí. sus hábitos de consumo, sus gustos, lo que no les gusta, analizarlas, conocerlas y planear el contenido o la distribución del contenido para que les resuene y les guste, ¿no? Entonces, si ves, mi trabajo es un poquito más, creo que se parece más a la Sí. psicología o a la Ajá. sociología que un poquito a la comunicación o a la mercadotecnia, pero no está peleado. A mí, de hecho, me interesa muchísimo la psicología y me lo paso leyendo sobre psicología, pues para aprender más sobre eso.
Por el otro lado, sobre el tema de la creatividad, a pesar de que yo no me considero como tal creativo, creo que sí soy creativo. Al final del día no podría hacer el trabajo que hago si no tuviera pues esa chispita de creatividad, ¿no? Tal vez no la he Ujú. explotado tanto o no la he llevado como el core de mi trabajo, pero sí la tengo. O sea, yo de morro me la vivía, creo que me interesaban mucho los medios de comunicación desde chico. Tenía una grabadora chiquita de periodista que me regaló una tía y yo hacía reality shows en audio, ¿no? Grabados en cassette que grababa mis papás peleándose, básicamente. O grababa el radio y hacía como cortes comerciales del radio y demás, ¿no? Entonces como que siempre me interesó por ahí eso. Y sí me llamó mucho la atención la cultura popular, el cine, las series de televisión, las caricaturas, la música y demás. Entonces, pues creo que sí necesitas un poquito de mente creativa para que eso te llame, para que lo entiendas y puedas aplicarlo de la manera en la que yo lo hago, que es un poquito más analítica, si quieres verlo de Ujú. esa forma. Ah, ok, entonces digamos que es como, pues sí, como observar a través de lo digital como el comportamiento de las personas, de por qué a lo mejor si compran o no compran cierto, o si consumen o no consumen cierto servicio o producto, sería más o menos como eso. Sí, se podría decir que sí. Por ejemplo, te cuento, o sea, ejemplos que sí han ocurrido y han ocurrido reciente en mi trabajo. O sea, hace un año cuando empezaba la pandemia, analizando cómo se movía el consumo y cómo se movían los intereses de las personas, pues me di cuenta que mucha gente estaba buscando temas de jardinería, por ejemplo. Y Ujú. entonces es un hábito de consumo que no existía antes, ¿no? Sí. Derivado de una situación, de un contexto social, de salud, la gente terminó encerrada en su casa, poniéndolo en términos coloquiales, y una manera de distraerse pues era la jardinería. Entonces empezó a buscar muchos casos sobre jardinería. Yo en mi trabajo en un medio de comunicación que hacemos contenido y que sí teníamos contenido de jardinería, pues fue avisarle al equipo de contenido de, oigan, necesito que me hagan más contenido de jardinería para darle a la audiencia lo que está buscando y llenar las necesidades que tiene en este momento. Yo no necesariamente hago ese contenido, pero sí Ujú. estoy involucrado en poder darle como el heads up al Ujú. equipo de contenido para que respondamos a las necesidades que tiene el usuario. Es como cuando decimos, es que Facebook nos lee la mente, porque yo estaba buscando boletos de avión y resulta que me metí a Facebook y me están saliendo los boletos de avión que yo estaba buscando en otra página, ¿no? Entonces, Ándale, justo, o sea, es poder entender las necesidades que tiene el usuario basado, por ejemplo, lo que mencionas está basado en sistemas que se llaman cookies, que van rastreando como tus hábitos, lo que buscas, lo que estás consumiendo y demás, y esa inteligencia artificial puede deducir que en este momento, porque estás buscando hoteles y estás buscando búsquedas de playas y demás, deduce que te vas a ir de vacaciones. Y entonces, o que estás buscando opciones de vacaciones, entonces te va a mostrar publicidad diciendo, ah, mira, aquí hay hoteles, o tenemos descuentos en vuelos, o mira las mejores playas de México y demás. Entonces, pues sí, es un poquito eso. ah, ok, pues está súper interesante eso que haces porque justo lo que mencionas, por ejemplo, regresándonos un poco cuando inició la pandemia, pues estábamos encerrados, a lo mejor mucha gente nunca estaba en su casa y ahora era estar en casa y entonces es como cómo el contexto hace que nosotros nos comportamos o que tengamos ciertas necesidades y decir, bueno, ahora quiero cocinar, ahora quiero jardinería, ahora voy a remodelar mi casa y ya llevo 5 remodelaciones en esta pandemia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es desde verlo también desde otra perspectiva, ¿no? Porque como psicólogos a veces es como de, pues sí, lo que se dice en el consultorio, lo que se dice en las estadísticas o lo que dice un estudio, pero creo que también lo que se dice en el día a día y cómo lo haces tú a través de tu trabajo. Sí, exacto. Y por eso me gusta mucho lo que hago, porque me permite, te digo que me gusta mucho la cultura pop, ¿no? Y yo veo la cultura pop como un reflejo o una fotografía de dónde estábamos como sociedad en ese momento. O Okay. sea, pongo un ejemplo, o sea, si tú volteas a ver una foto de los sesentas, incluso sin saber qué pasa acá en los sesentas, por el tipo de ropa, por los Bueno, peinados, ajá. tú puedes deducir, ah, esto se ve como de los sesentas, ¿no? O ves otra foto de tus papás, igual, con el cabello súper esponjado o con ropa medio neón, dices, ah, pues mis papás eran jóvenes en los ochentas, sin saber exactamente en qué década, o sea, en qué año fue sacada, pero por el contexto visual, por la ropa, por ciertas referencias, puedes deducir en qué década fue, ¿no? Entonces,
la cultura pop al final del día termina siendo el cine, la música, la televisión, o sea, todo termina siendo un reflejo del contexto cultural, histórico, social que estábamos viviendo. ¿No? Igual en unos 10 años, no lo notamos en el momento, ¿no? Pero igual en unos 10 años vamos a voltear a ver cómo nos veíamos en 2020 o 2021. Y cuando veamos que de repente, allá que está viendo los Grammys, ¿no? El día que fueron los Grammys y, Ujú. y todos Con iban el con cubrebocas. máscaras, pero cubrebocas que combinaba con la ropa, el de Harry Styles, el de Taylor Swift y demás. Igual en 10 años vamos a ver ese que es súper distópico. Ahorita es como, de, claro, es ese momento cuando había una Ujú. pandemia en el mundo y la gente tuvo que salir así, pero los artistas lo combinaban con su Con vestido su para... ropa. Ajá. Por eso me Entonces, gusta la cultura pop. y justo, la verdad yo no lo había visto como de esa manera, de ver como esa referencia histórica social, de decir, ah, pues esta ropa es de los años 80 o como cuando dicen, no, es que la moda va regresando y todas esas partes, yo no lo había visto de esa manera, pero pues sí tienes como razón es como nuestra referencia de ver como todo este contexto y cómo nosotros como sociedad pues vamos avanzando, vamos cambiando. Y Exacto. bueno, regresando un poco a la creatividad, para ti, ¿qué es ser creativo? Yo creo que ser creativo es que tengas una mente ágil, ¿no? No quiero dar una definición súper ñoña así de Ajá, pensar fuera de la caja y ser sí. distinto y único y diferente. No, yo creo que es que tengas una visión sobre las cosas, ¿no? Y que tal vez vayas un poquito a contracorriente o que veas las cosas de distinta forma de como la ven los demás, ¿no? Y donde alguien puede ver, digo, voy a dar definiciones ultrañoñas, ¿no? Pero donde alguien puede ver un lienzo en blanco, pues una persona creativa que puede ser un pintor, pues puede ver ahí toda una representación de cómo va a plasmar ciertas ideas que tiene en la cabeza de forma visual, ¿no? Sí, y ahorita que mencionas esto de, por ejemplo, un pintor, ¿no? Que ve cosas que a lo mejor otras personas no lo vemos y vemos o vemos la pintura y decimos, ah, está padre, ¿no? Pero a lo mejor esa persona lo ve diferente o en una foto, ¿no? Es como de, ah, pues está padre la foto. Pero a alguien más como más metido en ese tema es como lo ve de manera diferente. Y a veces creemos que la creatividad o la imaginación solamente está en el arte, que está en No. la música, que está en la pintura, que está en la actuación, o sea, todo lo que tenga que ver de arte, son personas creativas. Pero si yo soy médico, si yo soy contador, si yo soy psicóloga, no, porque pues no tiene nada que ver y creo que no es así. A veces lo confundimos como mucho y es algo que sí lo podemos llevar como a cabo y creo que en cada trabajo o en cualquier cosa que tú hagas puedes meter esa parte de creatividad. Sí, totalmente. No creo que tengas que ser artista como lo mencionas para poder ser creativo, ¿no? Puede ser, hay cosas que sí van un poquito más ligadas a la creatividad. Por ejemplo, pienso en un chef, pues claro que tiene que ser creativo, Sí, ¿no? No tiene que ver qué va a hacer con estos sabores y combinarlos para y tener un luego el resultado emplatado y todo, rico. ¿no? No, un arquitecto, ¿no? Donde tú puedes ver como un espacio en blanco en un departamento y el arquitecto está pensando, o el interiorista, pues aquí los colores y cómo lo va a combinar. Pero incluso, o sea, incluso estos son un poquito más visuales, ¿no? O sea, Ujú. uno no, puede ser médico, puede ser ingeniero, puede ser lo que quiera, o puedes no haber estudiado nada al final del día y ser creativo, ¿no? O sea, creo que ese es un talento que tenemos independientemente de la carrera que tenga, o que no tenemos. Hay gente que no tiene tanta creatividad también, y no está mal tampoco. Sí, porque es como de, bueno, yo no soy tan creativa o tan creativo, pero lo tengo que ser o no lo tengo que ser. A veces te lo amerita porque a lo mejor es tu trabajo, a veces simplemente lo eres porque desarrollaste ciertas habilidades, tu contexto te ayudó a lo mejor tener como esa imaginación y que Claro. tu cerebro y tus estímulos estuvieran como más activos, pero hay veces que no es así y como bien dices, no está mal no ser creativo. No, claro, o sea, como no está mal, creo que cada quien tiene los talentos que tiene y su personalidad y demás, y todas me parecen válidas, ¿no? Como está bien ser creativo, como está bien no ser creativo, ¿sabes? Por ejemplo, conociéndote un poco más qué hay detrás de ti, quién eres, tú cómo empleas como esa creatividad o eso que tanto te gusta a tu personalidad, ¿no? O sea, que ya forma parte de tu personalidad, por ejemplo, esa creatividad.
Pues mira, yo soy muy extrovertido, como tal vez te puedes dar cuenta, yo nunca me callo y platico y me hago amigo de todo el mundo y me parece que eso tiene que ver un poco con la parte creativa que tengo en mí. Me gusta mucho eso, me gusta mucho, por ejemplo, mi departamento que lo están viendo aquí al fondo, los que están viendo en YouTube, me gusta que esté bonito, que tenga colores, soy muy visual, ¿no? Entonces me gusta que Ujú. haya colores, que estén combinados, de repente me vuelvo loco viendo que esté solamente en el centro, las cosas y demás. Eh, y laboralmente, al final del día te digo que yo no necesariamente hago trabajo creativo, pero sí tengo ese ojo para poder calificar a veces un contenido y decir, este contenido sí pasa la prueba o no. Al final del día, por mi trabajo, yo trabajo con creativos todo el día, todos los días. Entonces tengo que también hablar un poquito su lenguaje. Yo soy más analítico y un poco más estructurado. Los creativos tienden a ser un poquito más libres. Y puedo entenderlos. Tengo esa ventaja de que puedo hablar con un creativo y entenderlo y trasladar como toda esa creatividad que tiene a un lenguaje un poquito más cuadrado, si quieres, justificado y más como analítico. Ah, ok. Ahorita que mencionas esa parte de que los creativos son como, bueno, en el equipo de trabajo como más libres, ¿no? Como más revolucionados con su mente y más libres. Recordé que me ha tocado platicar con personas y demás que a lo mejor, pues obviamente muchas personas que conozco que son psicólogos y trabajan, no sé, en un área organizacional, en recursos humanos, así que a veces, digamos, ahí es un trabajo como muy de flojera, como muy de estar enfrente de la computadora, bla, bla, bla. Pero muchas veces me ha tocado decir, que me han dicho, es que no me gusta mi trabajo, no me gusta la empresa o no me gusta lo que estoy haciendo porque no me permiten esa libertad. O porque yo quiero, o se me acaba de ocurrir una idea de a lo mejor cómo tener mejor ambiente laboral y no, porque no me dejan tener esa libertad o no me dejan tener, pues como decíamos, ¿no? Sea lo que sea, pues esa creatividad en cualquier cosa que hagas. Y creo que una de las claves o de esta parte de la creatividad, creo que es esa palabra, ¿no? La libertad. Sí, justo, para mí ser creativo es ser libre, ¿no? Y que puedas, eh, no sé, creo que tu mente cuando eres creativo puede estar inmersa en 20,000 cosas mientras estás en una junta o como mencionabas al inicio, de que no te puedes dormir porque tienes la mente revolucionada y pensando en 1,000 cosas todo el tiempo. Y sí, puedo entender que tal vez estés en un trabajo, tú siendo una persona creativa, y estés en un trabajo que no te lo permite desarrollar, pero yo creo que siempre hay opciones para desarrollarlo y lugares, ¿no? Y más en el momento en el que estamos viviendo, donde, por ejemplo, tal vez mi trabajo es aburrido, no creativo, por así decirlo. Ahorita tienes el chance de ponerte un proyecto creativo en digital, ¿no? Uh -huh. Y puedes armarte tu podcast o puedes armar tus videos o puedes hacer un montón de cosas que te permitan desarrollar esa creatividad. ¿No? Tal vez era algo que antes no era tan de fácil acceso. Ahorita con digital, pues te puedes poner a generar contenido, ¿no? Y poder hacer eso que te apasiona y balancear como un poquito tu vida y tus necesidades. No, no sé cómo lo veas tú. ¿Cuál sea tu opinión? Pero yo creo que se puede. Aparte, creo que con la pandemia aprendimos más del mundo digital, que a lo mejor algunos estábamos más inmersos, otros no tanto, y creo que hay ventajas, ¿no? Obviamente, pues nunca es lo mismo hacerlo presencial o hacer tu trabajo de manera presencial, y depende de, pues, de qué tipo de cosa que hagas, pero hay muchas ventajas de la parte de digital, de poder crear cosas, de, como decías, de poder crear videos, ahorita que están como muy de moda TikTok y esta parte de videos muy rápidos y concisos, entonces creo que te ayuda como también a explorar y decir, ah, pues creo que también lo puedo hacer. O un abogado, ah, pues creo que en un TikTok puedo hablar súper rápido de cómo levantar una demanda, ¿no? No sé. Entonces, Claro. ajá, o sea, creo que es como empezar a explorar esa imaginación y también los recursos con los que nosotros contamos, tanto recursos físicos externos a lo interno, ¿no? Porque pues obviamente el hablar, el hacer un video, el hacer un podcast o el hablar en una cámara, pues a veces no es como tan fácil para algunas personas, pero pues sí empezar como a explorar esa parte y creo que también esta parte digital que te ayuda a conectar
con muchas personas, te ayuda a conectar con personas que ni siquiera están cerca de ti, o la parte de aprender cosas nuevas, ¿no? Creo que ahora con toda esta onda digital puedes aprender muchas cosas, buscas en YouTube o algo, un video y a lo mejor te das como esta parte, por ejemplo, lo que te decía al principio de que empezáramos a grabar del curso que tomé el tuyo, el de Creana de marketing, entonces que era todo digital y me gustó esa dinámica porque había tomado como otros cursos y todo era como leído y así, pero esa dinámica que sea el video y que pareciera que real te lo están explicando a ti directamente, aunque no sea en tiempo real. Sí, totalmente. Yo creo que si algo bueno nos trajo este cambio que trajo la pandemia, es un poquito la democratización de la educación. A mí me encanta el tema de educación y me gusta compartir lo que sea. O sea, eso es donde yo he encontrado como lo mío. O sea, me encanta mi trabajo, lo que hago, pero esa parte de compartir mis conocimientos con los demás me llena muchísimo, ¿no? Personalmente. Perdón, está sonando mi timbre. Yo creo que algo padrísimo, digo, si algo bueno se puede decir que nos trajo este tema de la pandemia es justo la democratización de la educación, o así me gusta a mí llamarlo, ¿no? Porque ahorita, pues lo que decías, ¿no? Puedes entrar a alguna plataforma como Creana, Platzi, Doméstica, la que sea, y no importa en qué parte del mundo estés, puedes tomar una clase con algún experto que antes estaba limitado solo pues a la gente que vivía en ciertas ciudades, en ciudades que eran capitales o ciertos países, ¿no? Y ahorita desde donde sea se puede. Y a mí me encanta esta parte como de educación. O sea, algo que a mí me llena muchísimo es poderle regresar un poquito a la gente, ¿no? Y compartir lo que yo sé. Entonces a mí me hace muy, muy feliz. Y creo que ahí es donde yo encontré, o sea, donde empecé a canalizar justo esta creatividad de la que hablábamos. O sea, sentarme a diseñar una clase, hacer las diapositivas, que se vean bonitas, que estén divertidas y demás, ¿no? Y poder compartirlo con la gente y platicar con la gente. Digo, ahorita que estamos en casa y que lo que te decía, yo soy muy extrovertido y hablo con todo el mundo, pues justo, ¿no? Hablar con alumnos en línea me fascina, poder resolver sus dudas, ayudarlos y demás. O sea, así es como yo he podido canalizar esto. Y sobre lo que mencionabas previamente, pues sí, o sea, ahorita digital te da la oportunidad de todo eso que traes en la cabeza, plasmarlo, ¿no? Y no tiene que ser masivo, tampoco quiero que sea como de, ay, tengo que empezar un Instagram y un TikTok y hacerme viral. No, ¿sabes? Puedes abrir una cuenta en Medium y si quieres escribir, pues escribes solo para ti, o sea, ni siquiera tienes que compartirlo con todo el mundo, o hacer un podcast, o hacer videos en TikTok, o abrir un canal de YouTube, ¿sabes? O sea, creo que hay muchas herramientas ahorita donde podemos canalizar la creatividad que tenemos, nos las da digital y creo que es un buen lugar para empezar ahorita a sacar todo eso que tenemos por ahí en la cabeza. Y justo ahorita esto que mencionas desde empezarlo a hacer por uno mismo, ¿no? Porque a veces como que te estresas de decir, no, pues es que estos tienen quién sabe cuántos seguidores y a mí nadie me va a ver y entonces ¿para qué lo hago? Y creo que es también como pensar, o sea, para hacerlo para ti mismo, que a ti te guste hacerlo, que a ti te guste tu idea, que a lo mejor tú descubriste esto que te apasiona, que te está empezando a gustar y entonces creo que las cosas solitas se dan. Exactamente, o sea, yo sí creo que tienes que disparar alto y pensar, pero no significa que te van a ver 1 millón de personas el primer día. Creo que tienes que ser Sí. constante, tienes que hacer buen contenido, si es que esa es tu intención, o sea, que te lea mucha gente o que te vea mucha gente. Cuando haces buen contenido, la gente va a llegar, ¿no? O sea, y puede que tarde 1 mes, como puede que tarde 6 meses, pero eventualmente llegará, ¿no? Y yo creo que se trata de que tú estés conforme y que estés haciendo lo que a ti te gusta y lo que a ti te llena, ¿no? Hay públicos para todo. Puedes hacer un podcast de ingeniería que igual le gusta a un pequeño nicho de mercado, pero tienes a un nicho muy enganchado ahí, ¿no? Como puedes hacer videos de comedia que sean ultramasivos y le llegan a millones de personas. Yo creo que cualquiera de las dos es válida y mientras tú te sientas lleno y te esté permitiendo desarrollarte y crecer profesional o personalmente, está cool. Sí, y aparte también lo que mencionabas, esa cuestión de la educación, decimos, a lo mejor para todos no será como tan padre tomarlo en línea, pero a lo mejor ciertas personas o de cierta edad para adelante es factible hacerlo de esa manera. Y también del otro lado, ¿no? Del otro lado de la persona quien planea,
quien hace desde lo que decías, ¿no? Desde hacer tus diapositivas. Por ejemplo, yo no doy clases, pero doy talleres y entonces a mí me encanta dar talleres y es algo que amo a dar talleres porque me gusta estar en contacto con las personas y es como de decir, voy a pensar en una técnica, a lo mejor de emociones, que sea padre, pero que también saquen esa parte emocional, pero que también sea divertida, ¿sabes? Entonces, creo que cualquier cosa que hagas, hayas estudiado o no hayas estudiado, depende de lo que hagas, es como mostrar esa parte y es pensarle y es obtener también como estos recursos a este contexto en el que estamos sumergidos. Sí, totalmente. Yo siento que en este momento lo importante es que tal vez si estás un poquito frustrado, digo, y esto es más a manera de consejo, si alguien está escuchando que es como, ay, estoy un poquito frustrado, no sé qué hacer, no me gusta mi trabajo y demás, tengo todo, canaliza esa creatividad y esa energía y canalízalo en algo que te llene a ti como persona. Ese sería mi consejo, ¿no? Todo eso que traes en la cabeza, pues, hazte algo y haz un proyecto que puede ser, ni siquiera tiene que ser un proyecto en línea, ¿sabes? Puedes dedicarte a cambiar la decoración de tu departamento o a pintar en tu casa o a leer o a estudiar música, no sé, pero canalízalo en algo que te haga crecer. Por ejemplo, no sé si siempre, creo que al principio no mencionaste que esa parte de que desde chiquito te gustaba como esta cultura pop y al principio igual yo mencioné que a veces pensamos que la imaginación o la creatividad solo es para los niños y siempre es como de, pues fomentamos esta parte para los niños o juega con el niño para que entonces empiece a explorar su imaginación. Y claro que está bien, pero a veces lo estamos canalizando solo a esa parte y nos olvidamos que como adultos también podemos seguir explorando esa parte. Justo la otra vez, yo no había visto la película esta de la de Pooh, ya la nueva de Christopher Robin. Y algo que me gustó mucho es que le dicen a Christopher Robin, es que te volviste adulto y olvidaste todo esto divertido, ¿no? Y a veces creo que es algo que nos pasa. ¿Tú cómo eras de niño y cómo eso ahorita a lo mejor te puede ayudar como en esta parte ya de adulto? Yo de niño estaba loco, yo era muy mal, era muy rebelde, pues toda la vida fui muy inquieto. Entonces, por ejemplo, yo sí me desesperaba mucho en las clases, me daba flojera, porque de alguna forma como que aprendía rápido y me daba ya flojera el seguimiento. O sea, yo era muy mal portado, muy rebelde, pero yo llevaba calificaciones siempre de 9 10, ¿sabes? O sea, pero yo sí me volaba clases, me suspendían, me corrían, mal portado máximo. Y creo que mis papás supieron de alguna manera ayudarme y hicieron creo que lo correcto para ayudarme a canalizar toda mi demencia, ¿no? Entonces me metieron a cualquier cantidad de cursos y cosas que te puedas imaginar. Yo pasé por todos los deportes, yo hice karate, box, natación, fútbol, todo, ¿no? Y de Sí, alguna manera eso sí me gustaba mucho. Y aparte pues, me metieron a los scouts, que eso sí no me gustó. Pero yo aprendí de todo. Y ahí fue donde fui aprendiendo cómo canalizar, lo que les decía hace ratito, o sea, cómo canalizar toda esta demencia de forma positiva, porque al final del día, pues, estás en una sociedad y tienes que acotarte a ciertas normas sociales, o sea, por más que yo sea rebelde, no puedo estar en la escuela saltándome las cosas, está terrible, ¿no? Entonces, pude aprender a canalizar esto de mejor manera. Y creo que eso es lo que me llevó a que afortunadamente tengo ahorita el trabajo que tengo que me gusta muchísimo, en donde sí sigo siendo un poquito rebelde, si así lo quieres ver, pero también estoy ya suscrito a normas donde yo tengo un horario de trabajo, ¿no? Por ejemplo, y tengo una junta y demás, tengo entregables que tengo que entregar, valga la redundancia, en tiempo y en forma, porque hay un equipo que depende de mí y demás, ¿no? Entonces aprendí eso, mientras que puedo seguir siendo un poquito rebelde en decir, no, hombre, y esto pasa en realidad con mis equipos. De repente les digo, hoy no vamos a trabajar, el viernes tómenselo libre y vamos a descansen, váyanse con sus familias, o hoy vamos a salir temprano, o no, o sea, intento mantener ese balance. compensar esa parte. Ujú. Y entonces, es, a veces sí pasa como esa parte de los niños en la adolescencia, ¿no? De que obviamente pues no tienes claro esa parte de las normas y que todo es como más fácil y es esta rebeldía o esta personalidad desafiante,
pero pues llega un momento en el que dices, bueno, no, sé que tengo que cumplir ciertas normas porque pues vivo en una sociedad y no puedo estar Claro. faltando esta parte, pero entonces ahora, como bien lo dices, lo compensas en saltar ciertas normas de decir, ah, pues hoy no trabajamos o hoy nos tomamos el día. Y creo que eso también ayuda mucho a los equipos de trabajo que tengan como esta, digámosle así, flexibilidad, de que no sea un ambiente pesado, de que no sea un ambiente de qué hueva mi jefe o no me puedo acercar a él o a ella porque o está de malas o me va a decir algo o no tiene esa apertura para platicar. A lo mejor a mí se me acaba de ocurrir una idea en el que podemos implementar y podemos mejorar esta parte del trabajo, pero no lo puedo hacer porque me va a decir que no y no se va a permitir esta abertura. Y creo que también es algo que se podría modificar y tener como esta flexibilidad con la gente, porque al final, sí, tú eres el jefe o tú eres la jefa, pero las demás personas también tienen buenas ideas y si tienes un buen equipo, creo que esto también puede crecer mejor. Sí, totalmente. O sea, creo que, digo, en mi caso, pues yo estudié siempre en colegios muy estrictos, religiosos, y a mí nunca me gustó eso, pues ya te digo, yo era bien rebelde, ¿no? Entonces, como que siempre tuve este tema de cuestionar como a la autoridad y demás, que de alguna manera ya una vez que empecé a trabajar y ya y empecé a tener equipos y personas que me reportaban a mí, quise darle una vuelta, ¿no? A mí no me gusta la autoridad como muy cuadrada y muy como monolítica. Entonces, justo, ¿no? O sea, pues sí, de repente tengo que ser el jefe de ciertas personas, lo cual no implica que sea mejor que nadie, ¿no? Y es más un diálogo y poder tener empatía y cercanía y poder tener buena relación con ellos. Yo no tengo la verdad absoluta y es como, pues sí, yo creo que es así, pero si tú tienes una mejor idea, pues pruébalo, ¿no? Vamos a ver si funciona. Entonces, como que eso impactó de esta manera de cómo me fui desarrollando ya en la vida adulta, ¿no? De ser un poquito más flexible, de intentar ser buena onda, digo, lo cual no quita que a veces te enojas o salen las cosas mal, digo, pues vamos a lo más humano de la vida, pero intento tener siempre esa apertura y no ser el típico jefe que grita y quiere imponerse y demás, porque eso no me gusta. Y aparte ya no está cool. No, ya está Sí, muy ya. boomer eso, ¿no? Sí, oye, y ¿de dónde encuentras inspiración, ya sea para tu equipo de trabajo o para en tu vida diaria, o desde remodelar tu departamento y decir, a ver, quiero esto, quiero esos colores, ¿sabes? O sea, ¿dónde encuentras como esa inspiración? Mira, te digo que yo soy muy visual, entonces todo el tiempo estoy consumiendo cosas visuales de colores, ¿no? Y me gusta estar viendo cosas todo el tiempo. Entonces, pues, de una película, o sea, de repente estoy viendo una película que ni al caso y de ahí me viene una idea, o de estar viendo el booklet de algún disco, el arte de algún disco, algún video musical. Me gusta ver mucho la ropa. Entonces, de repente estoy viendo catálogos y así digo, ah, mira, sí, o sea, de donde sea, en realidad me vienen ideas de cualquier referencia que estoy consumiendo. Por eso me gusta mucho consumir todo tipo de cosas. A veces me desvelo leyendo artículos random de la Wikipedia, ¿no? O sea, de repente entro al artículo, lo que se te ocurra, ¿no? Vi una película, esto pasó el otro día, estaba viendo 10.000 leguas de viaje submarino y me metí a leer sobre Julio Verne, ¿no? Y de Julio Verne me fui a un artículo del mar y de ese artículo del mar empecé a leer sobre piratas y nada, o sea, como que de ahí voy buscando ideas, se me ocurren cosas, de cualquier lado creo que puedes caer inspiración. Y aparte, por ejemplo, yo he visto como mucho, bueno, estas imágenes de cómo tener creatividad, ¿no? Y salir a correr, salir a caminar, ir al cine, ver una película, escuchar música. Y entonces, ahora que yo también como que estoy explorando esta parte y como que también como mi proyecto de psicóloga y ver cómo qué más se puede hacer. Y es real, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho escuchar podcasts y entonces escucho y de ahí digo, ay, se me ocurre una idea y lo puedo implementar así. Y creo que así van llegando las ideas y creo que el contexto, lo menciono otra vez, lo que nosotros hagamos, o sea, no es como un trabajo de decir A, B, C y D y así vas a tener creatividad, ¿no? O sea, creo que llega solito, pero pues creo que sí hay como que tener estos estímulos para que surja todo esto.
Sí, creo que una persona creativa responde a estímulos y entonces necesitas tener, o sea, esos estímulos como tal, ¿no? Ujú. Tirado en la cama, sin estar haciendo nada, pues no, probablemente no te va a inspirar tanto como irte a ver una peli, ahorita no se puede ir al cine, ¿no? Pero ponerte a ver una peli en la sala de tu casa o leer un libro. Y la otra cosa que a mí me ha funcionado es retarme un poco, que también se me hace un buen consejo. No, o sea, te digo, yo vengo de una educación súper mocha, de colegio religioso, y de repente salí al mundo real y me di cuenta que no necesariamente era así, ¿no? Que tampoco está mal, pero había cosas que igual yo no entendía y que ha sido un constante aprendizaje y que te vas abriendo otras maneras de pensar y no sé qué, que me ha costado mucho trabajo, sí, pero también creo que tienes que estar abierto a otras cosas. Entonces, por ejemplo, pues, yo te recomendaría ver una película que normalmente tú no verías, ¿no? Porque así te vas a retar un poquito. Igual no te tiene que gustar, pero Ujú. vas a entender otra manera de pensar, otra manera de ver las cosas y puedes entender otro tipo de pensamiento, ¿no? O un libro que no te gustó al inicio y que dejaste en la hoja 2, pues dale otra segunda oportunidad. Un disco de un artista nuevo, ¿no? Igual no te gusta el K-pop, pues voy a escuchar por qué diablos BTS le gusta a tanta gente, ¿no? No te tiene que gustar, pero por lo menos entiendes otro tipo de cosas, otro tipo de formas de pensar y eso te puede llevar a otra idea. Y justo lo que hablábamos, a tener esta apertura, ¿no? Porque a veces nos encerramos solamente en nuestros gustos. A veces pasa esta lucha en la música, ¿no? De, ay, el reggaetón no es música, el reggaetón, no debería de existir, solamente el rock, ¿no? Por ejemplo. Y entonces a veces no, como dices, no necesariamente te tiene que gustar, pero conoces por qué está haciendo tanto boom, ahora sí ya lo puedo decir a nivel mundial el reggaetón, por qué es Sí, tanto boom y por qué a lo mejor otros géneros se quedaron estancados o por qué le gusta eso a esta persona. Entonces es empezar a conocer y creo que en este mundo tenemos tanta variedad como para quedarnos solamente con una cosa y a veces creo que también son cuestiones de personalidad, pero también como de esta parte de estructura como muy cerrada o de miedos de decir, ¿cómo me voy a arriesgar? Y nos gusta solamente lo seguro, ¿no? De que voy a un restaurante y siempre pido lo mismo porque pues ya sé sí. que eso es lo seguro, ya sé que me va a gustar y ya sé que lo preparan bien. Pero ¿qué tal si un día me atrevo y digo, hoy voy a pedir otra cosa porque a lo mejor nunca lo he probado y a lo mejor puede estar bien y es el arriesgarnos y explorar y tú no sabes qué puedes encontrar en esa exploración. Totalmente, o sea, y el ejemplo que pusiste de la música es real, porque yo lo viví, o sea, yo realmente, yo era muy cerrado, o sea, yo sí escuchaba puro rock cuando era adolescente y el pop me parecía abominable y como, no, lo peor del mundo, y aparte yo me senté con una superioridad moral, como de, no, la gente que escucha pop, no sé qué, y de repente lo empecé a escuchar y ya me fascina, ¿no? Y te digo, no me tendría que gustar, ¿sabes? Pude haber dicho, Uh no me -huh. gustó, pero por lo menos ya me puse a escuchar discos de Madonna y el no sé qué, y no me gustó, igual no es lo mío. Pero ya lo escuché, ya me dio otra visión del mundo. Al final del día me encantó, ¿sabes? Ya me fascina el pop, como me sigue gustando el rock también. Pero creo que no está padre tal vez esa cosa de descalificar o de superioridad moral. A mí solo me gusta esto y solo este tipo de películas, solo este tipo de literatura es lo que está bien. Creo que se vale explorarle, abrir un poquito la mente. De verdad, les digo, o sea, no me estoy poniendo de ejemplo. A mí me cuesta mucho trabajo, o sea, ha sido un trabajo de muchos años ir rompiendo con cosas que traigo ya programadas en la cabeza de mi educación y decir, bueno, voy a ir poco a poco. Pero pues creo que se trata de eso, ¿no? De ir pudiendo cambiar un poquito, de irte abriendo un poquito tu mente y tu criterio y demás, y poder aceptar otras maneras de pensar y de ver el mundo. Y aparte, por ejemplo, ahorita estamos diciendo como cosas muy básicas, ¿no? Que voy a un restaurante o que la música. Pero si eso mismo, si eres, por ejemplo, así en esa parte, y si eso lo trasladamos allá a tu vida diaria o a tu trabajo, a tu familia o con tu pareja, o sea, ¿qué tanta coincidencia puede haber de eso a algo más complejo, ¿no? Como una relación de pareja o la relación con tus jefes o la relación con tus compañeros de trabajo, qué tanta también apertura tienes con eso, qué tanta apertura tienes al cambio, porque a veces es ese miedo y regresamos al mismo punto de que no exploramos y no sabemos qué hay después de eso, de ese cuadrito en el que yo estoy. No sabemos qué es lo bueno o también lo malo que te puedes encontrar, pero al final todo sirve. Sí, exacto. Y yo creo que es un trabajo constante, o sea, nadie nace siendo así ejemplar y Ay, no. no, es un trabajo constante
Y lo mismo pasa con la creatividad, la verdad, o sea, tienes que ir evolucionando y aprendiendo porque eso te va a permitir evolucionar lo que haces, o sea, y estar adaptado a lo que refleja en ese momento los tiempos, ¿no? O sea, un músico, un productor musical que es un creativo, tiene que estar pendiente de nuevas plataformas, de nuevas maneras de producir y de cómo va evolucionando para que vaya incorporando esos aprendizajes o todo eso nuevo a lo que está produciendo constantemente y no se quede en el pasado, básicamente, y se vuelve obsoleto, ¿no? Yo creo que ahí está el gran reto de la creatividad, que también tienes que irte manteniendo vigente y ir evolucionando todo el tiempo. Es el no quedarse estancado, creo que es lo importante y es el reto. Sí, justo. No, o sea, pasó, digo yo que vengo del mundo de la publicidad, pues pasó mucho, ¿no? Cuando fue el cambio a digital, hubo muchas personas que venían, pues imagínate, de la publicidad tradicional que duró muchísimos años, o sea, la televisión, fueron 60 años de televisión, y de la noche a la mañana llega otro medio y otra manera de hacer las cosas, y hubo quienes dijeron, no, esto no me gusta, yo me voy a quedar en la tele, y de repente cuando todo, y esto es una novedad, o esto va a pasar rápido, a mí me tocó, ¿no? De repente algún jefe que me dijo, esto va a pasar, lo del internet no, es una moda y no va a durar más de No dos años. mira, Ujú. Y pues mira, 15 años después, cómo están las cosas. Y creo que tienes que irte adaptando, ¿no? Y creo que sí, está bien tenerle miedo a algo nuevo y algo desconocido, pero es perderle un poquito el miedo y decir, bueno, quiero aprender de esto nuevo para ver. Igual no me gusta, igual me quedo en la tele, pero ya lo conozco, ¿no? y ya sé por qué no me gusta. Ajá, claro. Y ya, bueno, ya para cerrar, ¿crees que, o hasta dónde se puede llevar esa imaginación, esa creatividad? ¿Crees que hay que ponerle un límite o regresamos a esta palabra de libertad? No, yo soy 100% believer de que tienes que dar tu máximo potencial y hasta donde llegues y demás. Pues no creo, ni siquiera creo que alguien pueda frenar su creatividad. La puedes tal vez reprimir o restringir, pero no la puedes frenar. O sea, no es de que un día yo diga, ya no voy a ser creativo. Y en ese momento dejo de tener ideas, ¿no? Es algo que traes en ti, ¿no? Y vas a estar creando y pensando, imaginando cosas. Creo que no tienes que ponerle un límite, creo que tienes que saberlo canalizar e ir evolucionando con el tiempo, ¿no? Igual ahorita puedes dedicarte a escribir, a pintar, a estudiar una nueva cosa o lo que sea, e irlo siempre enfocando en algo, en el contexto en el que esté tu vida en ese momento. Pues muy interesante. Está muy interesante todo esto y creo que, bueno, espero que también a las personas que nos vean y nos escuchen tengan como esta parte de clic y a lo mejor inspirados o lo que sea, pero estuvo muy interesante, Gustavo, me gustó mucho esta plática y pues creo que lo que queda es como explorar, ¿no? Que no nos quedemos en ese cuadrito. Si es lo que tú quieres, si te quieres quedar y te sientes a gusto, está bien, no pasa nada. Pero si lo que tú quieres es salirte de ese cuadrito y no sabes cómo, creo que es como el atreverte, el confiar un poco también en nosotros mismos, el que sí, siempre va a haber miedos, pero es como negociar con ese miedo para que no te gane y logres hacer esas cosas que tú puedes hacer y no te puedes, y seguro ni te imaginas hasta dónde puedes llegar y quizá puedes llegar muy lejos o descubrir cosas nuevas. Entonces, eso es lo padre de esta parte de la creatividad y de la imaginación. Sí, totalmente, ¿no? Y como dices, cualquiera de las dos opciones es 100% válida y está cool. Y también creo que es importante mencionar a la gente que si de repente dices, híjole, yo sí quiero seguir adelante, pero de repente me siento solo, necesito un empujón o algo así, hay ayuda, ¿no? Hay psicólogos, hay un montón de recursos que pueden obtener para tener ese empujoncito adicional y que les ayude a canalizarlo, ¿no? Y guiarlos en un camino, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo, y para eso existen profesionales como tú, Ana, que para eso están, ¿no? Para ayudarnos y guiarnos a cómo canalizar mejor todo eso que tenemos en la cabeza y pues cómo lograr lo que nos proponemos, ¿no? Pues sí, es buscar como también como esas redes de apoyo, incluyendo pues a los especialistas, y siempre va a haber gente que te da el empujón. Habrá gente que no y que no te apoye o no sabe cómo hacerlo, pero pues siempre habrá también está el otro lado. Pero pues 100%. bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia, lo que sabes, y espero que también te haya gustado y hayas pasado un rato agradable. Me la pasé súper, Ana. Te agradezco muchísimo la invitación y a todos los amigos que están viendo, escuchando, también muchísimas gracias.
y pues que tengan un bonito día. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti y pues gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue Todo Depende del Contexto. Yo soy Ana González y nos vemos el próximo.